te exaltamos, te damos gracias. Por eso tu palabra, Señor, te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, que tú te glorifiques, que tú te exaltes y que en todo tu glorioso nombre sea muy glorificado, Padre. En este capítulo del libro de los Hechos, Señor, el capítulo 7, la predicación de Esteban, que podamos ser edificados en este tiempo que tú has preparado para compartirlo. En el nombre de Jesús. Amén. El enfoque de esta serie de estudios del libro de los Hechos no es compartir, dar una exposición expositiva de cada capítulo. Tiene 28 capítulos. Este no es el fin. El fin es mirar la predicación apostólica en el libro. Y ya hemos dicho que en el libro de los Hechos aparecen, hay en realidad 19 discursos, pero de esos 19 discursos estamos interesados en ver la predicación apostólica. Es decir, el primer sermón fue de Pedro, el segundo de Pedro, el tercero también fue de Pedro. También hoy vamos a ver la predicación de Esteban en el capítulo 7, y también luego está la predicación del apóstol Pablo. Yo creo que Pedro y Pablo predicaron el mismo número de sermones. Primeramente, ¿quién fue Esteban? Es lo primero. Nosotros conocemos a Esteban en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Ustedes recuerdan que había una gran necesidad en la iglesia de Jerusalén, y la necesidad que había en esa iglesia es que había murmuración de la viuda de los griegos contra la distribución diaria de alimentos, de provisiones. Algunas personas no entienden esto. Tenemos que entender que en esos tiempos no había ayuda social, no había todo las provisiones, no había ayuda gubernamental. Es decir, que si una mujer enviudaba y no tenía hijos, por ejemplo, ella podía hasta morir de hambre, no tenía recursos, no tenía bienes. Y ahora en la iglesia del Señor en Jerusalén habían viudas de griegos y viudas de judíos. Los griegos vienen siendo los helenistas, es decir, judíos que habían sido sacados de Jerusalén y se habían esparcido. Eso lo llaman la diáspora. Se habían esparcido en otros pueblos, en otros lugares, y conocían, ellos sabían que eran judíos, pero entonces se mezclaban. ¿Entiendes? Entonces eran griegos helenistas. De todas maneras, el problema se resuelve cuando ellos, esto en el capítulo 6 ahora, ellos convocan, los 12 convocaron a la multitud. Note que los 12 no tomaron la decisión, sino que convocaron a la multitud de los discípulos, y recuerden que eran muchos, porque en el día de Pentecostés habían 3,000, es decir, que fue dice aquí que convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron lo siguiente: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. La palabra de Dios, yo le he explicado a ustedes que cuando se habla de la palabra de Dios, hablamos de Cristo la palabra, Cristo como la palabra, ¿verdad? Hablamos de la palabra escrita, que es Cristo en forma, digamos, escrita, su palabra, y la palabra que es el Evangelio. Cuando usted oye la palabra de la cruz, ¿a qué se refiere? Al Evangelio. Si tú lees entonces en el principio el verbo, en inglés dice word, palabra. Entonces cuando usted ve que cuando ellos dicen que ellos no quieren, dejemos la palabra de Dios, no dejemos el ministerio de la palabra, la predicación era un asunto de orden, de prioridad. Ella dice, para nosotros atender a las mesas, no era que ellos querían, no podemos pensar que ellos se sentían superiores, sino que era un orden de prioridad. Como que hombres llamados a predicar la palabra le van a tomar el tiempo para otras cosas. A veces en la iglesia surge eso, donde pastores, cuando hay pluralidad pastoral, o si es un pastor, los hermanos lo quieren coger para todo. Un pastor me contó a mí, no se rían, que una hermana lo llamó a él porque el niño tenía pamper a medianoche. Que el pastor fuera a buscarle
Eso me contó bien pastor. ¿Entiendes? Digo, entonces, ¿me entiendes? Son cosas verdaderamente que yo no sé lo que hizo el pastor. Yo sí sé lo que yo haría, ¿verdad? Oye, eso no es una emergencia. Nosotros que somos mayores, eso no existía, eran paños. Tú coges un paño, una emergencia, tú coges hasta una toalla, la pica y te entiendes lo que quiere decir. Son cosas que, pero bien, le estoy diciendo que a veces se quiere coger el tiempo. Yo dije, bueno, hagamos la prioridad de la palabra, predicar la palabra. Y nosotros, dice Pedro, con los apóstoles, somos llamados a eso. Ahora, lo que hicieron fue lo siguiente, que ellos convocan a la multitud y dijeron, busquen entre ustedes a hombres, a 7 varones, 7 varones, dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, 3 cosas. Testimonio lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahí está, de sabiduría. Para que nosotros le encarguemos este trabajo. Y nosotros, versículo 4, persistiremos 2 cosas que he llamado, ¿verdad? En la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros vamos a continuar, el tiempo nuestro lo vamos a dedicar a aquello que el Señor nos ha llamado. El Señor nos ha llamado a nosotros a la oración, a buscar la búsqueda de Dios y también a predicar la palabra. Ahora, dice aquí que a ellos le agradó la propuesta, a toda la multitud. Todo el mundo dijo amén. Y eligieron, note usted, ¿quiénes eligieron los diáconos? Importante esto. Y en esto se ha alterado, en esto se cometen muchos errores. Cuando está bien que, por ejemplo, los pastores que están mirando, observando, den su aporte, su recomendación. Pero aquí dice claramente dice aquí que la multitud, la iglesia entonces, es la que llama a los diáconos al ministerio. Esta palabra, una manera sabia sería que los pastores o el pastor les recomienden qué persona y que ellos basados y diga por qué. Mira esto. Entonces el hermano dice, ok, de esos 3 candidatos, nosotros creemos que estos 2, y luego, ¿verdad? Decir, bueno, hermano, acordaron, como por ejemplo cuando hicieron con cuando cogieron a 2, ¿recuerda? Cuando murió Judas Iscariote, y entonces cogieron y echaron suerte, y cayó la suerte sobre Matías, algo similar, pero aquí viene, y mira a quiénes escogieron. Dice aquí, miren a quién fue el primero, que ustedes ven, que yo quiero que ustedes vean. Y eligieron, mire a quién, a Esteban, varón, mire esto, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, cualificaba, ya estaba. Y mire el segundo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles. Aquí están estos. Y ellos oraron y les impusieron las manos. Ahora, yo hice esta conexión para que usted tenga una idea. ¿Quién es Esteban? Que primeramente fue uno de los primeros diáconos. Además, el primero que escogieron. No sé si ustedes han notado que el primero y el segundo, a Esteban y a Felipe, los 2 se destacaron. ¿Se dieron cuenta? A los 2 primeros que ellos escogieron, Felipe, ustedes notan que Felipe en el ministerio, el Señor sabe lo que se llama dar promoción ministerial. En otras palabras, uno no tiene que estar, ¿cómo te puedo decir? Buscando hacer algo que uno no es llamado a hacer. El Señor, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Por ejemplo, yo no creo que Felipe y Esteban, cuando fueron escogidos como diáconos, ellos planificaron salir, sino que el mismo Espíritu de Dios que habita en los creyentes, mueve a uno a hacer ciertas cosas. Yo estoy seguro que Esteban, déjame hablar un poquito de Felipe. Felipe
que fue uno de los diáconos, el segundo que escogieron, se destacó, y usted ve que él comienza como diácono en el capítulo 6, es un diácono. ¿Okay? En el capítulo 8, Felipe está predicando. Cuando vino la persecución, en el capítulo 8 de los Hechos, dice que todos fueron esparcidos, salvo los apóstoles. Entonces ellos fueron esparcidos, la iglesia tuvieron que salir corriendo. Los apóstoles permanecieron en Jerusalén. Entonces Felipe dice que estaba en Samaria y él les predicaba a Cristo. Ahora ya no es Felipe el diácono, ahora vemos Felipe el predicador. ¿Ve? Entonces ahí usted nota que el Señor mismo le dio esa promoción y ya subió de rango en su servicio. El punto que yo quiero hacer es que a veces uno comienza en algo simple, en algo poco, ¿verdad? Y uno nunca puede soñar que luego el Señor le va a usar a uno en X, en este ministerio. Eso acontece. Y luego, pero mira todavía, en el capítulo 22 del libro de los Hechos, usted nota que dice que los apóstoles llegaron y se encontraron con Felipe, y dice que tenía 4 hijas que profetizaban. Pero nota lo que dice Felipe el evangelista. Felipe el diácono, capítulo 6. Felipe el predicador, capítulo 8 de Hechos. Y Felipe el evangelista, el único que es llamado el evangelista en todo el Nuevo Testamento. Sabemos que el don evangelista existe porque Efesios 4 dice que él puso esos 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? El ministerio de la mano en el sentido de la mano del Señor. La mano del Señor, por eso ministerio, ¿entienden? La mano, el Señor, porque el Señor es el apóstol. ¿Usted entiende? En torno a los dones ministeriales, es el Señor usando nuestras vidas con ese don. Por ejemplo, un evangelista, un verdadero evangelista, yo no estoy hablando de los charlatanes, de los que quieren solamente venir a la iglesia para que le den ofrenda y prediquen. Yo estoy hablando de eso. Personas que ellos mismos se llaman. No, estoy hablando de verdaderamente. Un evangelista evangeliza a los no evangelizados. Los evangelistas están en las calles, los evangelistas predican en las calles. Los pastores también usan el don evangelístico porque son llamados a predicar afuera, en las 4 paredes. Como nosotros, aunque en lo que podemos hacer, que ya vamos a comenzar ahora, hacer el trabajo. Ahora vamos a Esteban. Esteban, mira lo que dice el versículo 8, todo en Hechos 6:8. Esteban, lleno de gracia y de poder, mira lo que acontece, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Y qué acontece aquí? Que se levantaron uno de la sinagoga, llamado de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia, y de Asia, disputando con Esteban. Mire esto. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Era el Señor, ¿verdad? ¿Y qué hicieron ellos? Que sobornaron a uno para que dijeran que él había blasfemado. Entonces tomaron testigo falso, versículo 13, y dijeron que este no cesaba de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Y dice, pues lo hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, mire esto, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Verdaderamente que era un hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu, lleno de la palabra. Lo miraron el rostro, verdaderamente un rostro angelical, un hombre verdaderamente. Y aquí viene el discurso bastante extenso, vamos a coger que sea parte de ello, para que nosotros veamos cuál fue el énfasis de Esteban. No pierdan de vista qué es lo que estamos tratando de hacer en esta exposición. Estamos tratando de discernir de qué hablaron los primeros predicadores en el libro de los Hechos. Recuerden que Cristo dijo, recibiréis poder y me seréis testigos. Ya hemos visto a Pedro siendo testigo. Predicó el día de Pentecostés. Predicó
Más tarde, junto a cuando la sanación del cojo, que estaba en... cuando sanaron el cojo, ¿recuerdan? Pedro y Juan subían a la puerta que era hermosa y etcétera, etcétera. Y ahí el Señor hizo un milagro, sanó el cojo, y el Señor se glorificó grandemente. Entonces, ahora viene Esteban y va a traer, es un capítulo con, mira, es una exposición magistral, verdaderamente. Tiene 60 versículos. El discurso, y paró porque lo mataron. Porque estaba, tú sabes, he's on a roll, como decimos en inglés, ¿verdad? Él era ahí, era una unción del Señor. Y cuando el Señor toma uno, verdaderamente, cuando Dios toma uno, el Espíritu Santo toma uno, verdaderamente, es verdaderamente el Señor que toma uno y usa a la persona. Entonces aquí viene, en el capítulo 7, vamos a tomar, ¿verdad? Para que tengamos una idea de la exposición de Esteban frente al sumo sacerdote. Mira aquí. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Es decir, ¿es esto cierto que tú blasfemas contra la ley y este santo lugar? Esa era la acusación. Este hombre, tomaron testigos falsos, este hombre no cesa de blasfemar contra la ley, porque la manera que se comprobaba todas las cosas es que se haga testigo. Aún en cuanto a los pastores, yo quiero que ustedes sepan esto, como miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo. Cuando hay una acusación contra un pastor, alguien viene a acusar a un pastor, lo primero que tienen que hacer, ¿dónde están tus 2 o 3 testigos? Una vez, les voy a dar un ejemplo, una vez, en la congregación había un miembro, en esta iglesia local, donde estábamos en el Alto Manhattan, había un hermano que era diácono, era parte de él. Y me vino a mí con una acusación de otro ministro que yo conozco por muchos años. Viene una acusación y me dice que si yo había oído esto, algo muy escandaloso. Y yo digo, no. Y él se ofendió conmigo porque él quería como que yo... ¿Usted no oyó eso, hermano? Como que yo estaba mintiendo. Digo, no, hermano, yo no he oído eso. ¿Verdad? No, pero mire esto. Digo, yo lo paré, le dije, hermano, tráigame los testigos. Tráigame los testigos, 2 o 3 testigos, nos sentamos y yo verificaré si esa acusación es cierta o no. Pero en este caso, hubo esta acusación de estos falsos testigos y aparentemente ellos no investigaron, ellos aceptaron la acusación. Porque la manera que ellos lo compraron fue que lo sobornaron, le pagaron dinero para que digan que Esteban estaba blasfemando. Ahora, el sumo sacerdote, como era un asunto que tenía que ver con la ley, no era un asunto, no tenía que ver con algo del gobierno, ¿verdad? No era una crítica contra el gobierno, contra César. Lo hubiesen arrestado y lo llevan delante de los gobernantes. Entonces, y ahí él toma la palabra en el versículo 2. Mira cómo él comienza. Su mensaje. Varones hermanos, padres, oíd. Mire cómo él comienza. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. El Dios de la gloria, el Dios glorioso, ¿verdad? El mensaje, para que sea un mensaje eficaz, un mensaje tiene que comenzar con la persona de Dios, no con el hombre. Usted nota, aquí yo lo que observo en el mensaje es que él comenzó con Dios. La predicación del evangelio comienza con Dios. ¿Qué con relación a qué? Bueno, que el Dios de gloria creó al hombre en el huerto y que el hombre pecó contra él. No comienza con el amor de Dios, como hemos dicho, ¿verdad? No comienza con la necesidad del hombre. Comienza con Dios, el Dios de gloria. Ha sido ofendido
y él llama a cuenta a aquellos que pecan contra él. Y él le dice, ella es una conocedora de la historia, y le habla de que Dios se le apareció, y dice en versículo 3, y le dijo, ahí, él está, si usted quiere el relato completo de la historia de Israel, lea este capítulo. Usted lo quiere, por ejemplo, a grandes rasgos. Sí, a grandes rasgos. Para que usted va a predicar un mensaje, usted lee este capítulo, y ahí usted tiene un bosquejo en síntesis de todo. Y dice, segundo punto, le dice qué fue lo que Dios le dijo a Abraham. Sal de tu tierra y tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. El fin de ese llamado, ¿verdad? ¿Era Abraham judío? No, ¿cómo que va a ser judío? ¿Entiendes? No era judío, ¿verdad? Judío, la palabra judío viene del cuarto hijo de Jacob, Judá. De ahí viene la descendencia judía, pero eso es el asunto. Pero el punto que quiero decir es que él era un pagano. No sé si tú me entiendes. Antes de este periodo de historia no había tal cosa como el pueblo judío. Es decir, que no había tal cosa. O sea, existía esa tierra, pero no, tú no podías decir, ahí están los judíos. Porque la formación de este pueblo viene por la promesa que Dios le dijo a Abraham, y por medio de Abraham que sale, él comienza el llamamiento, porque todo en todo este llamamiento está el plan de Dios de traer la simiente, el Mesías, que lo vemos nosotros en Génesis 3:15. ¿Entiendes, hermano? Todo, o sea, nosotros podemos que se nos olvide algo, pero el plan magistral de Dios, Él no se lo olvida, Él tiene todo, lo tiene en mente. Entonces, aquí viene Él y le dice, sal de tu tierra, y eso es lo que es la iglesia. Yo lo he dicho varias veces, es un salir y un entrar. Sal de y entra a. Sal de tu pecado, de tu Babilonia, y entra a. Es un salir del mundo, pero es un entrar. Aquí se ve ya un prototipo de lo que es el pueblo de Dios, de la iglesia, ¿verdad? Porque algunos dicen que Dios siempre ha tenido dos pueblos. Dios siempre ha tenido un solo pueblo. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, como lo he dicho varias veces, ¿verdad? Dos etapas del propósito de Dios, la ley y la gracia. La ley, por medio del llamamiento de Abraham, etcétera, etcétera. Entonces algunos dicen, bueno, es que la ley vino 400 años después de Moisés. Bueno, había ley ya. Había ley ya. La ley de Dios escrita en la conciencia y lo que Dios había dicho. No tiene que estar necesariamente escrita. Porque algunos dicen como que no había ley. Entonces, ¿y de qué manera entonces Abraham fue justificado? Cuando Abraham Dios lo llamó teniendo 75 años de edad y se circuncidó 14 años después, creo que tenía 99 años de edad. ¿Entiendes? Entonces él fue justificado por la fe antes de la ley. ¿Está entendiendo? Que algunos dicen, que cogen lo de la ley, o que había que obedecer el rito de la circuncisión, y si no te circuncidas tú no puedes ser salvo. Y la respuesta sería, Abraham fue salvo sin la circuncisión. ¿Me sigue? Abraham fue salvo sin circuncidarse. Creyó Abraham a Dios antes de ser circuncidado y le fue contado por justicia. Estos son principios que son muy importantes de uno dialogar, ¿verdad? Ahora, dice, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y allí, note usted que él había salido con su papá, Taré. Dice, se postergó el propósito de Dios, no se anuló, sino que estuvo en un detente, yo diría porque Abraham se llevó a su papá Taré. Dios le dijo claramente, el llamado fue lo siguiente, sal de tu tierra y de tu parentela, los tuyos. Entre los tuyos estaba Lot, su sobrino. Entonces, no saben por qué razón. Y ustedes saben que estos dos que hacen un problema. Primeramente, Taré se detuvo en Harán, se detuvo. Y luego vemos nosotros que es cuando Taré muere que el propósito de Dios continúa. Y usted nota que luego cuando muere, cuando Lot se separa, el propósito continúa. Lo que le estoy diciendo a ustedes es que en nuestras vidas es así. Nuestra desobediencia a veces detiene el propósito de Dios para con nuestras vidas.
¿Me siguen? O sea, Dios tiene un propósito muy, pero muy precioso para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Hermano, no hay una vida más llena de propósito que la vida de un creyente. El problema somos nosotros. Nosotros no discernimos, nosotros no escudriñamos lo suficiente de las Escrituras, nosotros no oramos lo suficiente. Y por eso es que a veces nuestra vida hay como tantos signos de interrogación en nuestras vidas, como, pero ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Por dónde cojo? ¿Qué Dios quiere conmigo? ¿Qué? Ese propósito, ¿verdad? Como he dicho muchas veces, el propósito de Dios está sobre la mesa, está claro, está definido. Lo que uno tiene que hacer es identificarse con el llamado que Dios le hizo a su amado Hijo Jesucristo. El llamado. ¿Cuál es el llamado del Hijo? Agradar al Padre, predicar las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Pero bien, ahora, dice aquí que Dios le trasladó a la tierra, a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Dios le hizo una promesa, pero aún cuando Sara murió, la cueva de Macpela, creo que es, aún cuando Sara murió, él estaba en la tierra, pero él no heredaba nada, ¿me entiendes? Porque Dios le dijo a él que se la daría a él a su descendencia, pero cuando Dios habla con él, cuando Dios lo llama aquí, él tiene 75 años de edad, luego viene y nace Ismael, que no fue la voluntad de Dios que Ismael fuese, ¿me entiendes? Porque no era... Cuando Abraham tuvo a Ismael, que recuerda que él tomó a la esclava, a Agar la esclava, y tuvo, porque eso era permitido, ¿verdad? Yo le dije a ustedes que, yo le cité a usted el código de Hammurabi, ¿han oído eso? De Hammurabi Code. Ellos lo encontraron, increíble. Encontraron eso completo, era un documento de leyes en los tiempos de Abraham, ¿verdad? Y yo he visto fotografías en un museo, entonces eso es algo, una piedra bien negra así, y están todos los escritos. Y ahí en ese código decía que si un hombre no tenía hijos, que él podía tomar una esclava y que el hijo de la esclava sería pro hijo y podía heredar todo. Eso fue, porque alguien se pregunta, pero ¿por qué fue que Abraham hizo eso? Porque eso estaba estipulado en la ley. ¿Me entiendes? No fue una cosa que se enamoró de ella, que hizo algo. Porque a veces la persona, como no estudia, y tremendo un predicador que se para en un púlpito y venga, y por eso que a veces vienen los disparates que se hizo en el púlpito, porque no estudia, usted tiene que estudiar. Yo no estudio para ser más bruto, es para aprender. ¿Me entiendes? Uno estudia para aprender, uno tiene que aprender. Como yo compartía con Margarita, digo, la Biblia es un libro hebreo. Yo no soy hebreo, ¿verdad? La persona que conozcan el idioma hebreo, hubiese yo querido mucho haber aprendido hebreo. Tú tienes una gran ventaja, porque tú aprendes. Lo que yo hago es que yo estudio un poco la cultura hebrea. Entonces estudio, investigo, leo, hago investigaciones, porque yo quiero aprender, porque hay cosas bíblicas que tú no conoces a no ser que tú vayas al trasfondo, ¿verdad? Yo le decía a Margarita, le decía, ok, yo soy dominicano y tú eres ecuatoriana. Yo nunca pensé en relacionar a una persona ecuatoriana, pero aquí estamos. Entonces, ahora estás conociendo mi cultura, estás conociendo, estamos hablando mucho, dialogando, la historia. Y yo digo, ¿cómo yo voy a escribir la historia de Ecuador? Yo tengo que investigar. Si yo quiero escribir un libro sobre tu nación, primeramente, yo no puedo escribir con la eficiencia que lo escribe un historiador ecuatoriano. Yo no nací allá, esa no es mi tierra. Entonces, la Biblia fue escrita por una cultura diferente, por hebreos. Ellos escribieron esto en papel y tinta. Esto es un libro, la Biblia es un libro. Y para eso uno tiene que conocer. ¿Entiendes? Entonces, por eso a veces se desconoce. Y cuando él toma la sierva, a la Agar, la gente dice, pero ¿cómo fue eso? Mira. Básicamente es por eso. Ahora dice aquí, versículo 6. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que lo reducirían a servidumbre y lo maltrataron por 400 años. ¿Ustedes saben a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Ahí se refiere cuando
cuando Jacob, sus 12 hijos, sus siervos y sus esclavos, eran 70, entraron a la tierra de Gosén en Egipto. Entraron en Egipto y de ahí, ya usted conoce, ellos fueron esclavizados, ¿verdad? Fueron esclavizados y ahí Jacob, sus hijos se convierten en las 12 tribus, viene el éxodo y se cumplieron los 400 años de cautiverio. Ahora, Dios dice más, yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y ustedes saben que Dios juzgó a esa nación, el faraón fue destruido, ¿verdad? Y demás. Y aquí viene, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. Note que no menciona a Ismael. ¿Ustedes notan esto? Ustedes no notan, ¿verdad? Tú sabes que Ismael fue engendrado antes que Isaac y no lo menciona porque él no cuenta. La promesa. Él no cuenta, es el asunto de la promesa. Y dice aquí, y lo circuncidó, dice, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y lo circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Mire cómo lo va uniendo todo. Jacob engendró, Jacob tenía, ¿cómo fue? A Raquel y a Lea, y tenía a 2 concubinas. Así era, Sí. 4. Y de esas 4 mujeres, él engendró 12 hijos, los 12 patriarcas. Y de esos 12 patriarcas es que se formaron las 12 tribus de Israel. Cada judío, toda persona que es de estirpe judío, aunque no esté acá, que estén, porque todas partes están, son descendientes directos de una de esas tribus. Pero no todos ellos son verdaderos israelitas en el sentido bíblico de la palabra. Porque algunas personas creen como que ellos tienen el cielo ganado, porque ellos ya, el Señor lo hace claro, no todos los que descendieron de Israel son israelitas, ¿verdad? Él le dijo a Felipe, ¿a quién fue? A Natanael. Es aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Por qué? Porque eran muchos falsos israelitas. Ahora, llegando aquí, hermano, porque el tiempo se nos acabó, dice aquí que los patriarcas, versículo 9, movidos por envidia, aquí viene la parte cuando vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, movidos por envidia. Y le libró de todas sus tribulaciones y dio gracia y sabiduría delante de Faraón, el rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y Canaán, grande tribulación, y nuestros padres no hallaron alimentos. Y ahí viene el cuento, está contando todos los episodios, ¿verdad? Luego habla cómo Jacob envió a buscar alimento en Egipto. Luego, la segunda vez, versículo 13, ahí fue cuando al final José se dio a conocer a sus hermanos. Ya ustedes saben, eso fue muy conmovedor, como yo digo. Y manifestó a Faraón el linaje de José, ¿verdad? Le manifestó el linaje de José. En otras palabras, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? ¿Verdad? Porque tengo que concluir. Se necesita un trasfondo en los mensajes, ¿verdad? Es importante un trasfondo. Cuando uno predica el evangelio hay que tener un trasfondo, como decimos nosotros, un background. Si uno toma un pasaje bíblico, ¿verdad? Si tú dices, por ejemplo, tú lo hiciste la semana pasada, si tú dices porque la paga del pecado es muerte, ¿por qué? Bueno, tú tienes que ir a Génesis 3:15, el pecado de Adán, ¿verdad? El alma que pecare, esta morirá. El alma que pecare, esta morirá. Y una de las cosas más extraordinarias es que el alma no muere. El cuerpo va al sepulcro, pero dice, ¿verdad? Recuerda el hombre que era rico y tenía a Lázaro, que era un mendigo. Y ahora tu alma, ¿verdad? Tu alma. Entonces ellos murieron los dos y Lázaro estaba en la gloria, en el seno de Abraham, y el hombre rico estaba en tormento y quería que agua
refrescase su lengua porque estaba en gran tormento. Entonces, o la parábola del hombre que dice, muchos graneros, ¿cuántos bienes yo tengo? Alma, regocíjate, y esto, y dice, hombre necio, no sabe que hoy se te va a pedir cuenta por tu alma, y todo lo que adquiriste, ¿de qué será? ¿De qué te vale? ¿De qué le vale al hombre si granjease todo el mundo y perdiese su alma? Mire cuánto valor tiene el alma, su alma y la mía, el alma de cada ser humano. Que si una persona granjear significa, ¿sabes? Una granja, ¿verdad? Tiene una granja y es para productos agrícolas y es de animales. Entonces, que el mundo entero fuese una granja, que tú fueses dueño del mundo y tú tuviese toda riqueza del mundo y tú vienes a Dios y le dices, mira, todo esto en cambio de la salvación de mi alma, Dios te dice a ti, no es suficiente. Porque el pecado fue contra un Dios que es eterno, ¿verdad? Yo menciono y digo que, ¿por qué es que la condenación es eterna? Porque es con un Dios que es eterno. La gente no se queja de que la vida es eterna. La gente dice, bueno, sería bueno que viviéramos con el Señor 1000 años. Nadie se queja, pero cuando tú le hablas de un castigo eterno, de un infierno eterno, de llamas eternas, la gente de una vez te pone los guantes. Entonces, yo estaba escuchando un mensaje hace poco y hablan de la aniquilación del alma, los testigos de Jehová, por ejemplo, una aniquilación del alma, en otras palabras, la persona muere su cuerpo y muere su alma, y ahí se acabó todo. Eso es falso, porque la palabra habla bien claro. Eso, amén. Que Dios sea glorificado.